Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos en este nuevo podcast titulado Dos hombres discutiendo de literatura feminista con el licenciado aquí presente Santiago López. Santiago, Buenas un gusto tardes, tenerte. Un un gusto. gusto para todos. Vamos a ver en esta breve podcast, pues vamos a discutir sobre dos obras, El Paraíso de Toni Morrison y El cuento de la criada de Mariana. Entonces, bueno, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, Andrés, muchas gracias por la invitación y a los oyentes. Y pues cabe aclarar que la obra a analizarse es La canción de Troya también, ¿no? Ah, sí, 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 claro, aquí cabe todo lo que tenga que ver con feminismo y con literatura contemporánea, porque estamos hablando de la hora del hoy, de la nueva literatura, de eso que nos sugiere visiones atemporales, se puede decir, porque tomamos visiones desde el pasado, pero la colocamos en nuestro presente. Claro, claro. Y pues mira que me parece muy oportuno empecemos hablando un poco sobre qué es la literatura contemporánea. Pues si bien el feminismo es un tema que a tratar entre nosotros, que digamos como que tratamos de discurrir en el aprendizaje de este movimiento, pues es importante que aclaremos un poco pues por qué lo contemporáneo y por qué las obras que vamos a analizar son contemporáneas y cómo entran, digamos, en este concepto o este movimiento feminista. Sí, sí, me Y parece perfecto. entonces, pues mira que durante mucho tiempo pues la literatura pues ha tenido, digamos, como que ciertos caracteres muy comunes. Y pues digamos, pueden existir miles de teorías que pueden discutir de una manera u otra sobre los componentes de esta, pero pues siempre van a ser demasiado subjetivos o muy polivalentes, son demasiados. Sin embargo, pues digamos que podríamos decir de que la literatura contemporánea cae dentro de ciertos rasgos que hacen esclarecer qué es contemporáneo y qué no lo es. Y Sí, sería sí. pues un primero, sería como pues tratar de darle identidad o rescatar esos cambios tanto políticos como culturales y sociales que se han dado después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial fue un momento, un hito muy importante en la historia del hombre en torno a su violencia y la capacidad de guerra que tiene de este. Digamos como que este carácter bélico después de esta guerra nos daría dar cuenta de que los cambios son importantes y que hay ciertas cosas que se tienen que tener en cuenta. Y por tanto, después de esto nacerían como obras muy significativas que van a tratar de, si bien mirar el ojo hacia atrás, tanto de la guerra como después, antes de la guerra como después de la Segunda Guerra, eh, para darle identidad y rescatar todos esos cambios. ¿No crees te parece muy razonable eso? Sí, por supuesto, Santiago. Dame un momento que estoy teniendo un poquito de problemas de conexión y ya volvemos. Espérate. Tranquilo. Mientras tanto, pues seguiré hablándole un poco a los oyentes sobre, digamos, como que esos componentes que hace parte de la literatura contemporánea. Entre esos también podríamos mirar que esta literatura, más allá de ser un poco vanguardista, también trata de romper, digamos, con esos modelos y esos parámetros que vendrían siendo muy estéticos. Digamos como que antes de la guerra teníamos como que fragmentos o digamos ideales muy renacentistas, muy modernistas, digamos muy románticos sobre en torno a la estética del arte, sobre lo bello y lo gentil que tiene que ser el arte en el momento de plasmar la realidad. Sin Claro, embargo, aquí veríamos como que la guerra le daría esa crudeza o esa realidad, valga la redundancia, más real a la literatura y por tanto veríamos el nacimiento de una literatura un poco más cruda, pero a la vez un poco más verosímil en torno a lo que se vive en el entorno. sí, sí, o sea, que ese romanticismo dentro de, o sea, eso es lo que le da la cabida también al machismo, de ver, de romantizar, mejor dicho, el machismo. Sí, o sea, claro, es muy claro porque durante muchas novelas vemos como que está allí el machismo irrastreable, sin embargo se pasa de muy desapercibido por el hecho de que está allí, digamos como que hace parte de nuestra cultura. Sin embargo, las novelas contemporáneas van a ser un poco más rescatables y van a identificar un poco más
en razón este machismo latente y por tanto una crítica hasta este mismo, y pues digamos como que veríamos los principios o los auges de los ideales feministas en la literatura. Sí, sí, sí. Bueno, algo que también me parece importante, Santiago, es que delimitemos aquí, por ejemplo, qué es literatura contemporánea y qué no lo es, ¿me voy a entender? Claro, claro. Por lo menos nosotros, ¿cuándo, cómo sabemos de qué época o a qué época, o mejor dicho, en qué año específico decir de este año para acá es literatura contemporánea y de este año para acá no es? Uno de los puntos es, por supuesto, que son las características propias de darle voz al discurso, ciertos discursos de los que antes no se podía hablar, de Sí, las los literaturas discursos pasadas. subversivos. Sí, eso yo creo que es algo que es de la hora. Un ejemplo de ello que quiero tocar aquí es Madame Bovary de Flaubert. Flaubert, por ejemplo, al final de todo, y que bueno, no va con las obras que estamos tocando, pero quiero tomar este ejemplo para ejemplificar, como por ejemplo de qué año en específico sí se puede hablar y de cuáles no, como literatura contemporánea, porque Madame Bovary habla en los primeros apartados, en los primeros capítulos, se puede lograr transmitir y los lectores pueden ver un discurso feminista, ¿cierto, Santiago? Sí, es un discurso muy importante en torno al feminismo contemporáneo, claro. Sí, pero luego Flaubert, sabemos que en su contexto social era algo prohibido, algo que él no podía hacer y que por tanto lo iban a llevar a la cárcel, hasta fue a parar a la cárcel y tuvo que al final cambiar pues La historia. sí, el final de la historia y hacer que Madame Bovary se mate por el arsénico. Me voy a entender, porque una mujer en ese entonces no podía estar superior a los discursos del patriarcado, a lo romántico que veíamos en ese entonces. Entonces me parece muy importante que, claro, una de las características fundamentales es que actualmente se da la libertad con la literatura contemporánea de hablar de esos discursos que antes no se podían hablar, que era inimaginable hablar, o que si hablábamos de ese discurso en alguna literatura se corría un riesgo pues inmenso. Hasta en muchos casos se hablaba de la vida. Por ejemplo, aquí tengo exactamente otro libro que también no pertenece pues al corpus de esta charla o al análisis, pero que nos sirve como ejemplificación, y es El ferrocarril subterráneo de Colson Whitehead. Él, por ejemplo, habla y le da voz a la gente negra, a la comunidad afro, por medio de esta historia pues que cuenta sobre el esclavismo, me voy a entender. Y en ese entonces los negros no podían leer ni escribir. Había hasta un esclavo que le sacaron los ojos porque deletreó en un costal, creo que fue de abono, las palabras del nombre que allí pues estaba escrito. Y le sacaron los ojos, me voy a entender, solamente por el leer, y mucho menos pues se puede decir que pueden escribir. Colson Whitehead es un escritor negro actualmente, entonces aquí ya vemos, por ejemplo, esta gran brecha pues ya se ha roto y que actualmente tanto negros, hombres, mujeres, no importa el género, no importa la raza, pueden hablar de lo que quieran, como quieran, y obviamente darle voz o discurso a lo que a ellos les parezca más conveniente. ¿Me voy a entender? Sí, claro. Yo creo que esto es uno de los límites pues que contrapone la literatura contemporánea y que pues aquí va a ser también parte de este estudio. Pues mira que pues me parece muy interesante porque incluso hace de notar de que, como tú bien mencionabas a Madame Bovary, recordemos que es un hombre quien escribe de una mujer. Y sin embargo ahorita digamos como que cuando tú detonas lo que vendría siendo de estas novelas que vamos a tratar como La canción de Troya o El cuento de la criada, incluso el ferrocarril subterráneo, pues vemos que son novelas más modernas, pero que digamos en su trasfondo, digamos de relación autor-libro, vemos algo ya implicado ahí por el hecho de que son historias que hablan de mujeres hacia mujeres, escritas por mujeres, y de hombres negros, de personajes negros escritos por personajes negros. Ya me hago entender, digamos como que Sí, ese tono de liberalidad ya digamos como que nota un rasgo, digamos como que
una quebrantación un poco de esa realidad, y pues que digamos que trata de ficcionar esas cosas que no son palpables en las literaturas modernistas, o digamos que son un poco ortodoxas a la literatura contemporánea. Sí, me parece que es correcto. Por ejemplo, Margaret escribe desde la visión de la mujer, una escritora mujer, y contrapone el feminismo allí, por ejemplo, en el cuento de la criada. Bueno, yo creo que es importante entonces de que hablemos, que coloquemos aquí pues un pie de partida, y es el nacimiento del sistema, de la conciencia del sistema patriarcal en las obras El Paraíso de Toni Morrison y El cuento de la criada. Entonces, dale, Santiago, si te parece, puedes comenzar. Bien, entonces, pues mira que me parece muy importante que demos como este punto de partida, digamos, o el centro de la discusión sea como el nacimiento de la conciencia en las mujeres, ¿no? Porque si bien vemos durante mucho tiempo las mujeres han estado bajo una línea delgada de presión que las ha por debajeado abajo del hombre, digamos que socialmente las ha mantenido y las ha limitado. Sin embargo, la identificación, es decir, que ellas razonen y tengan en cuenta de que existe esa línea delgada, ese velo de la realidad que las ha sujetado, ese nacimiento de esa conciencia pues sería importante pues para la literatura, y socialmente y culturalmente, incluso políticamente, sería partidaria de un movimiento muy fuerte, ¿no? Entonces, creo que es importante eso, y yo creo que ya es como tiempo de entrar en materia de las obras. Mira que ahorita recuerdo mucho, voy a hablar específicamente de la canción de Troya sobre uno de sus fragmentos, que es cuando Helena antes de casarse con Menelao, ella pues tenía 14 años, recordemos que era una muchacha, y pues sin embargo, digamos, aquí Collor McCullough hace un ejercicio muy bueno al atribuir como una Helena pues o sea, muy autónoma de sí misma, muy real sobre lo que ella es, sus acciones, su forma de pensar o de sentirse. Sin embargo, vemos que ella sí identifica ese entorno en el que ella está, y en un momento preciso ella pues está haciendo sus juegos, su gimnasia, está haciendo un entrenamiento con una de sus esclavas, cuando pues ella entra si no estoy mal, al palacio, o está afuera, y aparece su padre, el rey. Y pues aquí vemos de que hay un entorno en que hay muchos hombres aquí alrededor de ella, y la empiezan a admirar, y ella es consciente de eso, ella es consciente de la observación que le están dando esos hombres hacia ella y esa atención. Pero, o sea, no es por el hecho de que ella sea hermosa, o sea, digamos, la mujer más hermosa del mundo en este momento, sino por el hecho de ella ser mujer y que se encuentra en un espacio de hombres. Y digamos como que esto ya implica un poco sobre el acoso femenino que se da en la época, y que digamos no es rastreable en torno a la narración homérica, pero sí es muy rastreable, digamos, a esa canción de Troya que nos está dando Collor McCullough. Entonces digamos como que aquí tenemos esa denotación y ese recrear ficcional de lo que sería como tal esa realidad, que sí es, me arriesgo totalmente a decir, es muy palpable en la narración homérica, ¿no? Sí, Entonces sí. digamos que recuerda mucho eso. Pero mira que también recuerdo otro ejercicio, y era cuando ya Helena, creo que Helena es muy importante, si vamos a hablar de feminismo, creo que ella es la más importante en esta obra. Y creo que si vamos a hablar de feminismo, pues tendremos que traer en cuenta a Helena ya cuando llega a Troya, ¿no? Claro, Y cuando ella... y mira que es importantísimo porque es que en esta novela no se le da voz a los dioses como a Zeus, a los Claro, hombres, mejor dicho, sino sí, que es Helena. Sí, sí, dale. Helena. Es como que ese carácter humano, y de hecho sí es muy importante. Y mira que cuando pues Helena llega a Troya, vemos de que ella se empieza a relacionar con las demás damas del Palacio Real. Encontramos a Andrómaca, a Epúa, o sea, todas las demás personas que son esposas tanto de los hijos de Príamo, como las primas o las demás doncellas que son nobles, ¿no? Entonces vemos que acá que vamos a ver que una Helena totalmente como
¿cómo te explico? Como así decirlo, muy rebelde hacia los comportamientos que van a tener las troyanas. Ajá. Y ella va a chocar con estos comportamientos porque van a notar de que ella participa de los consejos de guerra, de las reuniones de los hombres, tiene voz, tiene un criterio, tiene, digamos, una manipulación incluso en algunos puntos. Y digamos como que ella es consciente de esto, pero aún así lo hace porque ella encuentra que esa es su libertad y su forma de ser. No digamos como que tendríamos a Andrómaca, que es una persona en cierto sentido feminista, pero que digamos en su rol social se va a retraer hacia esas cosas. Digamos como que va a entender de que es la esposa de Héctor y que se va a dar un paso atrás, ¿listo? Sí. Entonces digamos como que estos dos personajes, o digamos Elena en su mayor sentido, habla un poco sobre esa confrontación directa contra las cosas. Sí, mira que por ejemplo me parece muy importante porque digamos cuando en el caso pues de una mujer, cuando una mujer nace apartada del feminismo, cuando una mujer nace en un sistema patriarcal, ella cómo se quita el velo o cómo se da cuenta de que ella está siendo oprimida y apresada por ese sistema. Es muy complejo, ¿cierto? Sí, es demasiado complejo pues tratar de que ellas, digamos, como que se quiten ese velo de la realidad, pero sin embargo, pues hay ciertos casos que sí se notan eso, como que esa furia de estas mujeres que realmente han sido oprimidas. Claro, por ejemplo, uno cómo, o sea, uno cómo darse cuenta de algo que nunca ha escuchado, que nunca ha vivido, que nunca ha existido. Es obvio y claro que en el tiempo de Elena el feminismo no existía, ni el machismo. O sea, existía las creencias y vivencias que allí existían y punto, pero términos como el feminismo y el machismo no eran propios de esa época. Entonces, ¿cómo luchar ellas, por ejemplo, en contra de algo que no ven? ¿O por qué esa Helena, pues, que arrasa a Troya, mejor dicho, se podría decir? Porque es una Helena que arrasa a Troya, es una Helena que destruye muchas ciudades. ¿Por qué? Claro, Por el poder femenino, ¿cierto? ujú. En cierto sentido sí, porque digamos, podamos, incluso, digamos, de manera metafórica, podríamos decir que Helena destruye a Troya a causa de su propia libertad hacia sí misma, porque digamos, si ella fuera sido, digamos, totalmente ortodoxa y obediente a, digamos, a ese sistema patriarcal que Sí, la estaba dominando, pues ella no fuera aceptado los deseos que se impulsaban hacia París. Y sí, digamos, nunca pasaría de que ella huye desde Grecia hacia Troya y que pues obviamente causaría la guerra, ¿no? Sin sí, sí, embargo, sí. podemos decir de que esa destrucción es una metáfora directa hacia esa deconstrucción que hacen las mujeres o incluso Helena y que digamos puede causar toda una destrucción, pero que al cabo renace ciertas cosas positivas. Sí, y es que a los hombres también nos hace mal el machismo, por ejemplo. Esto también es una imagen muy metafórica de que Helena no solo destruye Troya, sino que desde ahí se comienza a destruir el patriarcado, ¿cierto? Claro, Sí, yo creo que uno de los elementos, por ejemplo, pues que está del sistema patriarcal, en la conciencia del sistema patriarcal, es la simbología de lo femenino. Por ejemplo, bueno, cabe aclarar, yo quiero tocar un punto que aquí tenía anotado en este momento, y es que en tu novela, por ejemplo, si uno se pone a ver, no es una sociedad distópica. ¿Por qué? Porque generalmente en la literatura sumérica, en los cantos suméricos, todo lo que conlleva hablar pues del tiempo pasado cuando Homero estaba vivo, no se habla de distopía, ¿cierto? No ujú, se habla, o sea, se habla de una normalidad social igual a la que podríamos encontrar ahora, o sea, nadie conocía esos términos y por ende nadie hablaba, ¿cierto, Santiago? es cierto, claro, claro, porque pues son cosas tan naturales que no resultan sería como insuficiente ponernos a pensar sobre ellas. Claro, sí. Entonces, en este caso, en la novela de Margaret, en el cuento de la criada, sí hablamos de una distopía, porque la misma escritura nos lo comenta. Por ejemplo, aquí se habla pues de la simbología de lo femenino, que puede ser o no tal vez
un hilo conductor que permite, digamos, analizar fundamentalmente, digamos, a las sociedades distópicas, o sea, la simbología femenina. Con la simbología femenina podemos estudiar, analizar y más o menos categorizar ciertas características de las sociedades distópicas y que puedes ver todos los límites o limitaciones que imponen los regímenes totalitarios que puede pues llevar una sociedad como en la que aquí se presenta en la literatura de Margaret, que es toda machista. Yo quiero destacar que, por ejemplo, una de las herramientas que para los estudiosos que han analizado el cuento de la criada es la hermenéutica simbólica. La hermenéutica simbólica, en específico, la que propone un teórico que se llama Rico Euro. Y él propone decir lo siguiente, lo voy a decir textual, y es que aquí se ofrece la posibilidad de analizar una distopía cargada de connotaciones simbólicas de lo femenino, narrado por una mujer y escrito por una mujer que, como Margaret, tiene una aguda conciencia de género, una visión profunda y cortante de las estructuras sociales y un manejo magistral de la construcción de personaje encarnado en la condición humana de manera clara. Por lo menos, bueno, algo digamos, de lo que también tiene las influencias, el género distópico, y que también fueron influencias para la misma Margaret, son por lo menos a escritores como H.G. Wells, Huxley, con una novela que se llama A Brave New World, y 1984 de Orwell, que son siempre pues las distopías que nosotros conocemos, que nosotros pensamos, que son esas distopías, ¿cómo lo llamaríamos? Como neorrealistas, como futuristas, ¿cierto? Sí. Sí, yo creo que sería un término adecuado el último que acabas de decir. Sí, que uno siempre piensa, cuando empieza en distopías, piensa generalmente no sé, en un apocalipsis zombie, o en cosas, me hago entender, sacadas como en sí de la ciencia ficción, pero la ciencia ficción tecnológica, y nunca pensamos, por ejemplo, que una distopía se puede ver permeada por algo tan natural como puede ser, digamos, el mismo crecimiento del machismo y la opresión. ¿Me hago entender? Sí. Bueno, la narración distópica nace directamente, por ejemplo, en este caso, pues es la narración distópica tiene que nacer sí o sí en el mismo mundo que nace, en este caso, pues Defred, me hago entender, o sea, Defred nace ya dentro, Defred se encuentra enmarcada porque Defred, recordemos que Defred está en esa transición de la normalidad a lo distópico, porque ella hace unas memorias. Sí, constantemente lo recuerda, sí. Sí. Esta narración, por ejemplo, tiene concebida pues dos narrativas contrapuestas, y es aquí donde ya entra el patriarcado. En una narración podemos encontrar la narración del régimen hegemónico, que es lo de siempre, lo que está arriba. Por ejemplo, en el caso de antes, la narración hegemónica era siempre permeada por la religión y el catolicismo, que luego vamos a hablar de eso, ¿cierto? También por el patriarcado. Pero entonces, cuando hablamos de una narración de un régimen hegemónico, siempre debe de existir resistencia al mismo. ¿Me voy a entender? Porque si no, no puede haber una confrontación y no va a haber una libertad. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, puede haber, digamos, que algunas personas desquiciadas cuando leen algún tipo de lectura, como en el caso, digamos, coloquemos, de esta sociedad, en esta sociedad en particular, en la que se encuentra Defred, dirán, pues yo no le veo nada de malo, ¿cierto? Hay personas actualmente que leen a Margaret y dicen, pues sí, yo no le veo nada de malo. Pero ¿por qué pasa eso, Santiago? ¿Por qué crees que pasa? Porque la gente que da esa normalidad, da ese discurso que dice, pues yo no le veo nada de malo, las mujeres se vistan, que las mujeres estén así, es porque tienen dentro de ellos mismos ese discurso. Por ejemplo, aquí nosotros en Colombia hoy estamos leyendo
estas novelas y nos damos cuenta pues de todo el machismo y el patriarcado que hay, ¿me voy a entender? Pero por ejemplo, si se las leyeran en la sociedad musulmana, o sea, un contexto de recepción de la sociedad musulmana, la gente diría, esta literatura tan aburrida, o sea, está pasando lo mismo que pasa en mi sociedad, no Ujú, veo nada de nuevo, claro. ¿cierto? Porque son las mismas personas que dicen, pues yo no le veo nada de malo a esta literatura o a lo que pase allí, mejor dicho, a la problemática que en sí plantea esta literatura. No sé si nos quisieras contar un poco de qué piensas alrededor de las personas que cargan consigo y que normalizan, lectores que normalizan generalmente esas lecturas, o sea, le dan fe, mejor dicho, a estos discursos que se encuentran ahí adentro enmarcados. Pues mira que hablando un poco, ahorita te recuerdo que tú decías sobre hablar un poco sobre las simbologías. Y de hecho creo que mira que me parece, allí me ocurrió una comparación muy importante entre lo que vendría siendo las dos novelas que mayormente estamos discutiendo en este punto. Y sería Sí, el cuerpo, y sería este elemento, por el hecho de que si bien en la canción de Troya vemos de que todas las mujeres son conscientes de que su cuerpo es primero, un botín de guerra, porque estamos en un contexto bélico. Segundo, es un aparato reproductor, es decir, se le sí, atribuye sí. totalmente de esto. Y que ellas mayormente son cumplimientos de deseo sexual, o sea, son satisfacciones efímeras que va a tener el hombre durante las noches. Sin embargo, también digamos, en la novela que también estamos discutiendo, que es el cuento de la cría de Margaret Atwood, vemos de que pues, existen estas mujeres que han perdido, digamos, la autonomía de su cuerpo y que por tanto no van a tener mayor sentido que simplemente procrear niños o niñas, ¿no? Porque pues, recordemos que hay como un tema de infertilidad acá. Sin embargo, mira que es muy palpable y de hecho creo que traigo a coalición dos momentos importantes en ambas obras, que Ujú. es que recordemos que en el cuento de la criada, las mujeres, si tú no podías procrear, tú no eras mujer, o sea, tú Sí, perdías esa identidad, ya no pasaba a ya ser a dejabas una de econo esposa. eso, entonces digamos como que eso va a implicar demasiado, pero mira que ahorita que estoy tomando en cuenta y estoy razonando un poco sobre lo que leía sobre la canción de Troya, recuerdo que en una de las conversaciones al principio de la relación entre Paris y Helena, Paris le dijo a Helena que él como sujeto le pertenecía a Afrodita. Y Helena al escuchar eso le pregunta a él que por esa razón era que él no había tenido hijos. Y Paris acepta y dice que sí. Y digamos como que esto habla un poco, digamos, de la manera metafórica entre que Paris va a ser un sujeto, digamos, muy sexual, muy promiscuo y que se va a dedicar entre el deseo y el amor entre muchas mujeres como con hombres. Sin embargo, sigamos como que si quitamos este velo metafórico, podríamos decir de que Paris es infértil. Y digamos como que esto va a implicar demasiado por el hecho de ser un príncipe. Recordemos que él es uno de los príncipes de Troya y que en ciertos sentidos, por debajo de sus hermanos, el reino también le pertenece. Y digamos como que él está en la obligación de procrear para que, digamos, su reino nunca muere o nunca deje de tener un sucesor directo hacia el trono. Entonces, digamos como que esta obligación, ya más allá, digamos, lo implica un poco de lo que estamos hablando, y es de que al ser infértil, vemos de que a Paris no se le atribuye o se le denigra como hombre, si bien muchas veces se le ha burlado, digamos, se le ha atribuido de manera muy femenina, nunca, digamos, por ejemplo, en la canción de Troya se le dijo que él era menos que un hombre, sino que antes era igual a los demás. Sí, sí. Mira que justamente había un apartado, ahora no lo tengo muy presente aquí, de un artículo que se llama Los símbolos y las mujeres en la narración distópica, que hablaba de eso, es que la mujer es concebida como una diosa por el mismo hecho, o sea, de que ellas nacen, crecen, se desarrollan, engendran, tienen vida dentro, pueden dar vida
y se pueden hasta reencarnar en sus propias hijas. O sea, era una idea muy loca, muy sacada de quicio, pero sí, por ejemplo, en ambas partes ¿cómo se dice? Pues se les tiene porque pueden procrear, porque pueden dar vida, porque pueden crear sociedad. Sin ellas, pues sería imposible la reproducción, sin ellas podríamos los hombres llegar a la extinción, me voy a entender. Claro. Actualmente, ni siquiera con todos los adelantos científicos que tenemos, podemos crear una placenta artificial para poderla inseminar y poder de ahí tener hijos. No se puede, o sea, actualmente no se puede, ni con células madres, ni de ningún tipo. Si no hay mujeres, si no está lo femenino, la sociedad cae. La sociedad cae. Claro, Bueno, claro. otro punto, bueno, entonces aquí, bueno, la distopía clásica, y con la distopía también me refiero pues a la conciencia del sistema patriarcal, porque esto es una distopía, cabe aclarar, es básicamente, digamos, como un ejercicio cargado de contenido siempre político, que es un híbrido literario que da cuenta pues de las posibilidades de un mundo que vive en circunstancias peores a las propias del lector. En este caso, como te decía, por ejemplo, si se leyera, no sé, en la religión islámica, este tipo de libros, si hay, pudieran leer esto, no se darían cuenta de nada. No podrían generar este pensamiento crítico, no podrían generar estas reflexiones, porque ellas están subyugadas bajo ese sistema patriarcal, ¿cierto? Sí, es totalmente cierto lo que dices. O sea, actualmente, por ejemplo, bueno, que también va a ser luego discusión, está el sistema patriarcal y está vigente y está vivo en algunas partes de este mundo. Y partes que prácticamente son muy desarrolladas económicamente, pero culturalmente no. Bueno, esta distopía, digamos que nos ayuda a determinar de manera a que pues, nos demos cuenta que en muchos casos hay muchas personas que se dejan llevar por esos discursos que afloran en cualquier legado y que pueden llegar y que son, mejor dicho, negativos. Como pues, por ejemplo, los del patriarcado, ¿cierto? Cuando, por Sí. ejemplo, en las épocas pasadas avivaba este discurso, el uso común pues que se le daba a la gente, o sea, hacía que como el uso común, digamos, o sea, la gente usaba tan comúnmente esto que nunca ninguna mujer sentía una sensación de riesgo. Me voy a entender, o sea, cuando el discurso patriarcal estaba a la par, generalmente como era muy común, nadie, digamos, sentía esa sensación de riesgo y nada, pues no había ningún cambio. Por ejemplo, te coloco un ejemplo. Actualmente, los vapers, la gente que fuma, sí que fuma, hay gente, muchachos, niños de 14 años, y uno les pregunta, pero ¿por qué los dejas fumar a los papás? No, es un vapor, no es cigarrillo. Me voy a Sí, entender, o pero, sea, como sí. dicen los amiguitos usan ese vapor, todos los niños de 14 años usan ese vapor, piensan y disminuye ese riesgo de que en verdad eso no es malo, de que eso no es tóxico. Ajá. Mientras que sabemos, lo mismo pasa con los discursos, con el discurso del patriarcado. Si nosotros creciéramos en sociedades totalitarias, llenas de patriarcado, diríamos, pero si es que eso no es malo, eso lo usa todo, eso lo usa mi amigo, mi papá, mi abuelo, todos los hombres. Y mi mamá respeta y responde a eso. ¿Cierto? Sí. Entonces eso mismo es ahí donde debemos de detenernos a pensar sobre este tipo como de simbologías que pueden llegar a tomarse, a tratarse, mejor dicho, a discurrir, y que generalmente generan odio, generan marginación. Por ejemplo, el patriarcado puede marginar no solamente a hombres, sino que antes, por ejemplo, cuando estaba lo del tiempo de la colonización, se marginaba también a la raza, se marginaba al género, a la sexualidad, a la clase, y en este caso específico se margina a la mujer. Actualmente se sigue marginando a la mujer.
Yo creo que el cuento de la criada es uno de los más aterradores retratos de una sociedad totalitaria y de una de las pocas obras que se ha aventurado a analizar pues la intersección entre política y sexualidad, igual como lo hace también. La canción de Troya. Sí, 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 perdón, sí, la de la canción de Troya, me voy a entender. Sí, sí, sí. Bueno, démosle un paso siguiente, vamos a un corte de comerciales y ahora volvemos. Bueno, Santiago, ya nos encontramos luego de este pequeño break. Ahora sí, hablemos del aislamiento de las mujeres y la religión. ¿Qué te parece? Ah, sí, claro, es un tema muy importante y muy vital en estas obras. Y pues mira que dentro de la lectura, uno puede hacer del cuento de la criada, uno puede encontrar de que las mujeres están aisladas físicamente. O sea, es decir, existen, digamos, como que estas casas, estos lugares donde ellas habitan y que, digamos, como que ellas relacionarse entre sí, es decir, las personas, las mujeres que están destinadas a procrear niños, cuando salen de estos lugares, digamos, tienen prohibido incluso verse. Por eso es que usan hábitos y, digamos, tienen que tapar totalmente su cuerpo. Entonces, digamos como que vamos a encontrar a personas, a individuos o que van a, digamos, estar totalmente aislados unos de otros. Y digamos como que esto no les va a permitir, digamos, pues desarrollarse como persona, hablar, Ajá. interactuar e incluso concertar ciertos ideales que van a tener en común. Si bien en algún punto lo hacen, se les dificulta. Y pues mira que en la canción de Troya sucede lo mismo, pero de una manera distinta. Aquí Sí, vemos que no hay ¿cuál? mujeres, digamos, aisladas físicamente, sino que, digamos, se podría decir de manera un poco más simbólica. Y es porque la misma naturaleza de la violencia de género las va digamos, como a separar entre sí. Hay quienes que son ortodoxas, hay otras que son un poco más liberales, pero que aún así tienen la obligación de acogerse a ese comportamiento arcaico o, digamos, machista. Van a ser partícipes Ujú. de este movimiento y hay quienes que son, en muy pocas ocasiones, van a ser parte de ese liberalismo o de esa ideología distinta. Y pues mira que en este momento pues tengo dos ejemplos muy claros en ese Sí, sí. sentido y el primero es hablando un poco sobre la violencia de género que sería en la parte de Ifigenia. No sé si recuerdas quién es Ifigenia, Andrés. No, Si Santiago, no, no yo lo te recuerdo. recuerdo. Dale, Mira, dale. recordemos, entonces te explico para que recordemos juntos y que lo escuchen los oyentes. Ifigenia era la hija de Agamenón. Y antes de que pues, de Grecia partiera de su nación hacia Troya en la guerra, Agamenón y Grecia ofendieron a la diosa Artemisa y pues Artemisa los castiga con que durante mucho tiempo no haya un soplo de viento en el mar que los beneficie para que, Sí, sí, sí. digamos, partan directamente hacia Troya y que pues ellos Sí. tenían que Y que se les sacrificar dificulta el viaje. Ajá, entonces es la solución más que les dice el sacerdote de Artemisa es que tienen que sacrificar a la hija de Agamenón. Agamenón, pues acá al Colomacolo, pues detona como que ese amor que le siente hacia su hija, hacia esa protección, si diga, y de incluso a ella la engañan diciéndole que se va a casar con Aquiles. Y aquí vemos un relato incluso muy íntimo entre Ifigenia y Aquiles, y que incluso ella estaba muy enamorada de Aquiles, pero que Aquiles pues se enteró muy tarde del sacrificio que le iban a hacer, incluso en algún punto sintió furia. Pero digamos que en el sacrificio que se le hacen a ella, cuando ella la están sacrificando, ella ante todo retona, todo el mundo recuerda la furia de sus ojos. Es como, porque yo tengo que ser el objeto, el chivo expiatorio, la vaca que van a tener que sacrificar para que ustedes se puedan alimentar de De los guerra, alimentarse beneficios. de... Sí. Ajá. Entonces, digamos como que aquí vemos como que esa violencia que le están atribuyendo hacia a esta mujer y digamos como que esa furia que va a sentir no simplemente es porque me van a quitar la vida, sino por el hecho de que soy mujer. Porque recordemos que pues acá Colo Macro lo deja muy claro porque
el requisito que pedía Artemisa era una persona, un individuo un ser, una criatura muy hermosa. ¿Qué te parece sobre eso? ¿Tienes algún apunte por hacer o si no podríamos pasar para el tema de la religión? No, dale, por ejemplo, mira que a mí me parece muy importante y destacable que, claro, ella, por ejemplo, mostraba, y ahora recordando sí las clases de literatura griega y latina, de que sí, ella muestra, digamos, un espléndido relato pues sobre el feminismo y que desde allí se marca y se encana, y bueno, y que ni siquiera, por ejemplo, para el padre vale su hija, ¿me voy a entender? Ella es tan invaluable que prefiere que los vientos soplen a favor a que su hija muera. Claro. Bien, entonces Bueno, mira hablando un que... poco. Ajá, Dale, dale, dale. dale, dale. No, dale, dale. No, 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 dale. Vale, entonces mira que Bueno, en, en este tema de la religión vamos a encontrar que es algo un elemento muy vital en la literatura, ¿no? Vemos que acá en el cuento de la criada, pues es totalmente claro que digamos como que el sistema católico cristiano va a impulsar mucho ese machismo y ese control hacia las feministas, hacia las mujeres que son féminas, ¿no? Entonces encontramos de que hay un elemento, hay un cierto, en cierto momento del mes va a suceder en que el padre de la casa, es decir, el comandante, va a leerle la Biblia pues a las demás mujeres y pues van a tener después de esto un acto sexual en que no va a ser, en cierto sentido va a ser una violación, o sea, en cierto sentido no, es una violación y que sí, digamos sí. es carente de deseo sexual de parte de las mujeres, ¿no? Entonces digamos como que va a detonar eso. Y si bien, digamos, en la canción de Troya la religión es, primero, pues es distinta, porque recordemos que acá son tiempos un poco más contrarios y vemos de que existe, aún creen en estos dioses llamados Zeus, Poseidón o Hades, pero digamos como que en la canción de Troya difiere un poco de la terminología homerística al tomar un poco de distancia, porque aquí los dioses no toman partido físico, digamos, y no tienen partido físico ni de ideas en ese sentido, y digamos como que sus intervenciones para ayudar a sus hijos o digamos en alguno de los bandos, ya sean los troyanos o los aqueos, vemos de que pueden ser, digamos, ciertas coincidencias, pero digamos como que aún así estas creencias van a participar de todo este legado machista. Van a participar de este legado machista en el sentido de que las mujeres tienen que cubrirse o los hombres tienen que ser totalmente dominantes hacia las mujeres, recordando un poco sobre lo que Zeus era o digamos su poder omnipotente. Entonces en ese sentido vemos que se refleja esa connotación religiosa que puede participar de manera de manera indirecta en ese dominio de la mujer. Sí. Mira, Santiago, que bueno, tú has dado una vista muy perpleja sobre el machismo dentro de la obra, Ujú. ¿cierto? Ahora, mira qué tal te parece. Mira que, por ejemplo, vamos a hablar un poco de las influencias, en este caso, pues, de Margaret, del cuento de la criada. Y vamos a hablar de influencias de ella. Por ejemplo, los ancestros de ella son puritanos. El puritanismo es esa sociedad que llegó a América en torno, digamos, a bajar al catolicismo, ¿me hago entender? Sí, Y entonces sus ancestros son puritanos. La sociedad planteada en el cuento de la criada, digamos, es una recreación del sueño de los primeros puritanos. Tema pues de estudio de Atwood, de Margaret. Durante su estadía, cuando ya estaba en Harvard, ella hizo un estudio, digamos, sobre estos sueños, o bueno, sobre estos deseos que tenían los puritanos, sus ancestros, dirigida por el profesor Perry Miller, a quien está dedicado pues esta novela, ¿no? Los primeros puritanos llegaron a América, a Estados Unidos, buscando la libertad de culto, supuestamente ellos, me voy a entender, o sea, lo que te digo, queriendo quitar pues las religiones que allí habían. Sin embargo, muchos aseguran pues que los puritanos, digamos que fueron a América persiguiendo la posibilidad de poder fundar una sociedad teocrática que no toleraba ningún tipo de oposición,
o sea, de que cuando ellos estuvieran en el poder y que supuestamente, entre comillas, hayan liberado el culto, se iban a volver una sociedad teocrática y que no iban a tolerar que nadie diga nada, o sea, que nadie les lleve la contraria, ¿me voy a entender? Ujú. Algo que es claro que la novela de Margaret claramente pues representa esta sociedad que es soñada pues por los primeros puritanos. Pero no obstante, pues también digamos que cuestiona estas dinámicas que dicha sociedad pudiera traer consigo. O sea, donde esto luego, a futuro, llegará a pasar por algún tipo de religión, que digamos nosotros, por ejemplo, como bien Defred se encontraba como nosotros, de lo normal, de lo de ahora, de lo de hoy, que las mujeres pueden andar en short, que no hay ningún tipo de código de vestimenta, que ellas pueden hablar, leer, votar, o sea, todos, hombre y mujer, son iguales actualmente. Sí, Igual, lo mismo pasa en la sociedad de antes de que llegue la República de Gilead, que era algo normal. Y luego cuando llega la República de Gilead, Margaret, digamos, nos insiste de que luego, por ejemplo, si nosotros dejamos que estos discursos persistan y sigan, nos podremos ver hasta permeados por una distopía de esta magnitud. O sea, que esta normalidad que hoy vivimos podría, digamos, llevarse a esos extremos. Un claro ejemplo, pues, es el puritanismo, como ya lo hemos venido diciendo. También existe otra evidencia directa de la influencia puritana en la novela, y es que ella le dedica también un parte del texto de la novela a Mary Webster, quien fue una mujer puritana que fue condenada a muerte por brujería y que a pesar pues, de ser colgada no murió, me hago entender. Y entonces esto, digamos, esta es una figura relevante que le permite articular pues sus discursos de supervivencia y de herencia puritana. Ella habla desde el puritanismo patriarcal, de los ideales que querían los puritanos, pero también rescata, por ejemplo, a esta señora, a Mary Webster, de que ella es un símbolo de supervivencia, porque por más de que la quisieron matar, no pudieron. Dichos referentes pues puritanos son relevantes para la comprensión de esta novela, puesto que evidencian, digamos, el entendimiento y conocimiento que Atwood o Margaret tiene sobre los peligros de una sociedad teocrática, como lo ujú. señalaban los puritanos, y que ella pues perfectamente lo ilustra en Gilead. Me hago entender, o sea que nosotros actualmente, Santiago, oyentes, todos los hombres, mujeres que nos escuchan, esa sociedad está ahí, está, está latente, puede pasar en cualquier momento. Todo es si no erradicamos estos malos discursos, si nos dejamos llevar por ellos y vivimos en ellos, pues va a llegar esta sociedad teocrática. Recordemos en este caso que, por ejemplo, hay muchas disputas que tampoco a los hombres les convienen, porque allí, aunque la sociedad es patriarcal en la República de Gilead, los hombres no tienen libertad. Recuerda, Santiago, a los soldados, a los ángeles, y que habían ciertos, digamos, tipos como de estructura en la que luego de cumplir cierta edad y cumplir ciertos requisitos ya podían estar con una mujer, pero mientras tanto ni siquiera podían hablar, ni siquiera podían decir nada, Sí, sino que también estaban muy cohibidos, sí, tenían una libertad muy, muy delimitada. al igual que las mujeres. No podían, lo mismo que tú habías dicho, no se podían tocar, no podían hablar, a excepción pues por el chofer que sí le dirigía ciertas palabras a Defred, pero de Ajá. resto no. Era un peligro, era un peligro. Y es allí donde ella remarca ese peligro que también emana para los hombres el machismo. Aparte de que pues no quiere decir solamente, hablando ya ahora en cuestiones sociales, culturales, de que el patriarcado actualmente pues obviamente nos limita muchas cosas y que el hombre que no juega fútbol no es hombre, o no sé, ciertas cosas que también, que si no te gusta cierto deporte, que si no te gusta si no te gustan los culos y tetas, entonces no sos hombre, me hago entender. Son cosas que están ahí inscritas en el machismo y que viven para hacer sentir
menos a las mujeres, en algunos casos más a los hombres, pero en algunos casos, en otros también por debajean la misma escultura del hombre, ¿cierto? Sí, todo esto, de hecho, mira que me recuerda mucho en un pasaje de la canción de Troya en que cuando Helena llega a Troya, pues lo que está diciendo las otras mujeres la van a clasificar como disoluta e inmoral por el hecho de que, pues, incluso caprichosa, porque, pues, mira que a ella Paris le decía que estuviera que mantuviera con los senos al aire, descubiertos ante todo el mundo. Entonces, digamos, como que Ajá. ella sentía ese miedo de que la violaran o le hicieran algo, pero Sí, digamos lo que recuerdo. incluso sus comportamientos hacían que otras mujeres las por debajearan, o sea, así como que se atacaban entre sí, un poco recordando lo que tú dices. Por la misma acción de sacar los senos. Ajá. Sí. Bueno, yo creo que aquí también podemos partir un poco ya a hablar de los agentes socializadores y estamos hablando de lo social. Sí. ¿Te parece bien? Sí, sí, sí. Mira que es un tema totalmente vital porque vamos a encontrar de que pues, en el feminismo vamos a identificar a ciertas personas que son los agentes socializadores, que son entidades, son personas que van a informar o desinformar en torno a la ideología feminista o que van a atacar o van a aportar como tal al movimiento. Y dentro de la novela, pues, de las novelas, me corrijo, hay un montón de agentes que son partícipes de estos. Eh, Me parece bien que en la canción de Troya un agente socializador muy claro sería Elena, a Sí, favor del feminismo, porque pues ella recae, digamos, como que en estos movimientos liberales, esta libertad del cuerpo, de la mente y de la moral y de todo, en todo sentido, hacia la pertenencia de lo que se es como mujer. Pero en ese sentido creo que una gente un poco, bueno, un montón de agentes desvalorizadores serían el mismo Aquiles, que por debajar a las mujeres y las siente que son menores, siente que son menores a él. Incluso entre los mismos hombres cree que muchos de ellos de los hombres son menores a él. sí. Hasta Y aquí, hasta París tiene relaciones con hombres, ¿no? sí, incluso allí, y mira que es muy curioso porque a ellos no se les atribuye que a pesar de que tengan relaciones sexuales con hombres, esto no afecta directamente su El entonación machismo. o sea, que no deja de ser macho o que ha cambiado su orientación sexual. En cambio, digamos, si las mujeres van a tener sexo con otras mujeres o, digamos, van a hacerle infiel a otro hombre, se les va a adjudicar un montón de cosas negativas y pues va a ser partidario de esta connotación machista o patriarcal. ¿Recuerdas Sí, en sí, estos sí. momentos a algún A una gente agente socializada. socializador o Sí, que sí, mira. informe del cuento de la criada? Mira que, por ejemplo, me gustaría tomar aquí como un agente socializador que creo que es muy importante y que en ambas novelas es el simbolismo. ¿Me hago entender? No Ujú. solamente hablamos de agentes socializadores como personas, sino también como connotaciones o herramientas. El simbolismo es un agente socializador. Nosotros estamos hablando de simbolismo, de simbolismo, de simbolismo, pero ¿qué es en sí el simbolismo? El simbolismo es una arquitectura que está construida en doble sentido. Entonces me refiero a ello, lo explico. Es una estructura de significación donde un sentido directo, primario y literal se puede designar por añadidura de otro sentido indirecto, secundario y figurado, que esta narrativa pues podría tenerla totalmente prohibido. Por ejemplo, lo que tú decías, cuando hablamos de simbolismo como agente socializador, se podrían tomar los mismos pechos de Elena. ¿Me hago entender? Se Sí, podría tomar la misma Elena, se podría tomar a la misma Defred. Cada acción, por ejemplo, las notas que se tomaban, puede ser este agente socializador que le llamamos simbolismo. La resistencia en contra de los regímenes distópicos usualmente pues comienza con el uso del lenguaje.
O sea, siempre que hay una resistencia, necesariamente antes que la fuerza, antes que lo bruto, está el pensamiento y el lenguaje para poder crear, para poder pensar y para poder diseñar un mapa o construcción de algo contra lo que uno no está de acuerdo y que de ahí viene la resistencia, ¿me voy a entender? El uso del lenguaje también es un agente socializador. Por ejemplo, entonces el lenguaje se convierte en un símbolo de la memoria en ambos casos, en ambas novelas. En este caso, por ejemplo, en el cuento de la criada, mmm, ¿te acuerdas de las noticas que Defred recogía? Sí, Las la noticas recuerdo que... muy, muy clara, sí. Sí, sí. Los mensajes Esas que le dejaban. noticas, esas noticas hacen parte de este agente socializador del lenguaje que hasta el final, o sea, hasta el final, ya cuando terminamos la novela, nosotros le damos y le compramos y cobramos ese sentido, ese simbolismo de ese lenguaje que allí se muestra, ¿me voy a entender? Sí. Igualmente el lenguaje también que emana Elena, por ejemplo, al aceptar irse con Paris a Troya, es ese mismo lenguaje el que hace que pueda nacer y ejercer el discurso feminista, ¿me voy a entender? Todos esos tipos de lenguaje. No sé si tengas más algo que decir, Santiago. No, pues realmente pues lo que has dicho sobre la simbología que hace parte como esos agentes sociales están muy bien. Y de hecho me recuerda que muchas mujeres son partícipes acá como la tía Lidia, que son como a estas personas encargadas de la educación ortodoxa de Ajá. las mujeres y que pues recae totalmente en todo lo que acabas de decir. Y digamos como que no solamente la tía Lidia, sino muchas de las mujeres acá presentes como hombres que pues hacen parte de ese movimiento tan controlador y tan limitado que sería ese tiempo distópico que hace Margaret Atwood. Sí, finalmente, pues Santiago, en las prácticas sociales cabe destacar que el patriarcado, el machismo, en muchas sociedades, en muchas culturas, en muchas familias y en muchas personas sigue vigente, está ahí, está tanto en hombres como en mujeres, mujeres que se dejan abofetear, que pasan por alto cualquier acción machista de un hombre, hombres también que se delimitan a vivir en el patriarcado por temor al que dirán, a lo del otro, por vivir, porque lo acepten, por una aceptación social. Entonces, en cuanto a prácticas sociales, es que nos demos nosotros nos demos cuenta de todos estos discursos machistas y dejemos y los exterminemos. Ayudemos a que pueda ser un sueño erradicar los discursos como el racismo, el machismo, todo eso que nos oprime y que más que todo vamos a buscar siempre la libertad de expresión, la libertad en las letras. Aquí como licenciados esto es una gran invitación a escribir sobre la libertad, sobre cómo ser libres, sobre cómo vivir y disfrutar de la vida, porque recordemos que estos discursos racistas, estos discursos machistas nos hacen cargar, ¿cómo se dice? Como un tipo de persona que en muchos casos ni siquiera compartimos. Y llevar ese tipo de persona, esa personalidad machista, racista, pesa, cuesta, duele. Es una invitación a eliminar. Dale, Santiago, si tienes algo que decir y ya con esto finalizamos. No, pues sería como que sí, decir que caer en cuenta de que hay que observar y analizar esas cosas que no son muy palpables en nuestra sociedad entre el comportamiento entre hombres y mujeres y que hay que identificar esas cosas y tratar de pues primero luchar de manera directa con esos en nuestra realidad, pero tratar de así del mismo modo crear literatura e identificar estos mismos problemas en la literatura para entender en cuenta de que todo lo que no nos es conocido, lo que creemos que nos es conocido realmente es lo más desconocido para nosotros. Porque mira las relaciones que se pueden hacer de relatos como relatos homéricos y que rescata Colum McCullough y que pues también crea la autora Margaret Atwood. Entonces es tratar de resignificar de que lo conocido pues muchas veces es desconocido hacia nuestros ojos. Claro, es una fuerte invitación también a que la cultura colombiana, que los colombianos
lean y crezcan en acervo cultural para que desde allí mismo podamos extinguir esos discursos que nos construyen de mala manera, ¿cierto, Santiago? Sí, es totalmente claro, claro que sí. Dale, Santiago, un gusto. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en este podcast. A ustedes por la invitación y a los oyentes, pues desearles un buen día y sigan leyendo. Dale, muchas gracias. Ya nos vemos en otro podcast, queridos oyentes. Espero que tengan un muy buen día, tarde o noche, según la hora que nos estén escuchando. Hasta luego.